Estamos de regreso en Señal Informativa. Ya está con nosotros en el estudio Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos? Y tiene su colaboración de esta semana. Muy buenos días, Augusto. Tonia, ¿qué tal? Muy buenos días, Belén. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. No todo el mundo tiene un coche, pero cualquiera sabe cómo luce uno limpio o para qué sirve. Digámoslo solo para beneficio del argumento. Cuando un coche está en buen estado, el motor arranca sin dificultad, es sencillo cambiar las velocidades o si es automático, sin complicaciones aceleramos según lo demandemos. Un coche en buen estado se detiene sin problemas aun cuando con el freno se lo exijamos intempestivamente. Del lado de la cosmética, todo mundo, aunque no posea uno, conoce a qué huele un coche al que se limpia con asiduidad y es fácil evaluar si los asientos son cómodos o si la radio sirve. Sí, incluso quienes no pueden comprar un automóvil saben para qué sirve e incluso son capaces de identificar alguno cuando falla o no cumple su cometido. De igual manera podríamos reflexionar sobre las cosas que no son comunes. De hecho, así lo hacemos sobre un montón de asuntos sobre los que tenemos ideas vagas o respecto a los cuales no poseemos experiencia directa. Para no extendernos mucho, pensemos en el fútbol. Exigimos airadamente a los jugadores, entrenadores y a los directivos que hagan según nuestro dictamen, a pesar de que lo más próximo que estemos del juego sea la pantalla de televisión. Y esto no importa. Lo que cuenta es justamente la acumulación de puntos de vista que conforman a la temida y buscada opinión pública. Esa que simplemente por su peso hace tambalear gobiernos, inversiones, productos. Cada voz incluida en ella es peculiar, única. Las hay que saben bastante respecto al tema en cuestión, también las que evidencian una ignorancia mayúscula o las llenas de prejuicios y las inocentes, o las perversas que pretenden más de lo que expresan y un muy grande etcétera. Sin embargo, todas juntas vueltas a opinión pública son capaces de simbrar la estructura más sólida. El meollo de esta fuerza ingente es que no cualquier materia cae en su interés, o suele suceder que se estimule por cierta tarea y luego no le dé seguimiento o bien se disperse y entonces se manifieste solo tangencialmente. Por ejemplo, Ayotzinapa, los primeros meses después del crimen, era el tema de marchas, de protestas, de enojo social. Después pareció bajar un poco de intensidad, aunque aún se exhibe cada que alguien inquiere sobre la calidad del gobierno de Enrique Peña Nieto o al hacer el balance sobre las cosas aparentemente distantes. Digamos, la confianza en las instituciones del gobierno federal. Ayotzinapa y también la Casa Blanca del presidente y la del hoy secretario de Relaciones Exteriores y más cerca en el tiempo el socavón, el que a pesar de haber dejado ya su punto más alto como referencia en la opinión pública, permanece en el sedimento de esta para orientar otras tomas de postura, sin duda. Por lo anterior, para quienes están en la operación de los políticos, de los partidos y los políticos mismos, el manejo y guía de la amorfa y casi inaprehensible opinión pública es prioritario. Y si no pueden controlarla, que casi nadie lo logra, no les queda sino procurar que ésta pase de un tema a otro lo más rápido posible. Porque con todo y que desde lo residual puede provocar efectos, nada se compara al impacto de la opinión pública desplegada con toda su fuerza. Un ejemplo muy a la mano es el de la desfenestración del presidente y de la vicepresidenta de Guatemala por cargos probados de corrupción. El primero, un general, acostumbrado a que su país tomara el derrotero que a él le viniera bien, prefirió agachar la cabeza y someterse a la justicia antes que violentar a la opinión pública que con iracundia se manifestaba bajo el balcón de la sede del gobierno guatemalteco. No es sencillo definir a la tal opinión pública y puede uno confundirse. No está conformada exclusivamente por lo que aparece en los medios de comunicación, mucho menos es el mero parecer de algunos y algunas en los noticieros, en los diarios o en las redes sociales. La opinión pública gana su ímpetu contundente cuando una cuestión es tratada sí en los medios, pero también en las casas, en las charlas incidentales, y de este modo genera una toma de postura que parece fruto de un gran consenso.
¿Qué pudo hacer el PRI el año 2000 contra la opinión pública que se puso como meta sacarlo de Los Pinos? Nada. ¿Cuántas concesiones tuvo que hacer Carlos Salinas de Gortari para apaciguarla cuando aquella quedó y sigue con la certeza de que él fue el candidato derrotado en la elección de 1988? Muchísimas. Más cerca geográficamente, la opinión pública llevó al gobernador electo Aristóteles Sandoval a bajar, así fuera virtualmente, el tamaño de la cortina de la presa El Zapotillo. Ahora impulsó al alcalde Enrique Alfaro a decir que no subirá y a negarle agua a León en Guanajuato. Hoy, dentro de un rato, asumirá como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Alfonso Hernández Barrón. Durante unas semanas, una dosis no despreciable de la opinión pública se interesó en el tema. No de la comisión, sino del relevo de su presidente. Porque de relevos desde los legisladores todos sabemos. De lo que casi nada conocemos es de cómo funciona, ni siquiera para qué, la tal institución. Así que pasado el nombramiento, el resto será presa de la opinión pública solo si una coyuntura se presenta, lo que resulta el escenario más deseado para la clase política. Alejar del frente a la magnífica señora opinión pública para que no hurgue y no apure cambios que a los políticos y a los partidos no les convienen. Y en similar trance estamos con el sistema estatal anticorrupción, urgidos de que ese poder magnífico que puede ser la opinión pública sacuda al legislativo y con esa sacudida nos saquemos de encima, así sea por un rato, a los poderes fácticos y dejar diseñado en las leyes un sistema bien hecho que traerá muchos beneficios, como la Comisión de Derechos Humanos, si funcionara de cara a la opinión pública. Ojalá en las cosas colectivas hiciéramos como con los coches o el fútbol, aunque no todos sepamos cómo se come eso de los derechos humanos o el mecanismo para ahuyentar corruptos, que todos asimismo opináramos cómo deberían ser y para qué los queremos. En principio porque se pagan con el trabajo de todas y de todos. Entonces los cambios beneficiosos se vendrían en cascada. No hay un esquema aprobado para llegar a esta situación ideal. Pero bueno, nada perdemos con invocarla. Muchas gracias. Bueno, pues dos temas sin duda que tendrían que ser importantes para la vida cotidiana del jalisciense, tanto el tema de derechos humanos como el del sistema anticorrupción, Augusto, y que pues cada vez vemos como más manoseados y con el tema del proceso electoral ya tan encima, complicado que los actores políticos tomen decisiones frías como tendría que ser y con base en estas necesidades que nos estás planteando, ¿no? Sí, decisiones frías y sobre todo atenidas al interés común, al interés de la mayoría. Se privilegia, y es nuestra tradición, la componenda entre partidos, la componenda para calcular el beneficio personal de quienes están en el servicio público y muy poco a la opinión pública. Y cuando ésta reacciona, generalmente el golpe ya está dado. Así que invitar a que nos enteremos, a que opinemos sobre estas cosas es muy importante porque, sin duda, por encima de la opinión pública no hay proceso electoral que valga si ésta se manifiesta contundentemente y con interés. Y no es difícil, insisto, solo basta proponernos qué tipo de sociedad y cómo nos gustaría que se administrara para entonces actuar en consecuencia. Pero además creo que de alguna manera también el compromiso que tendríamos que tener como sociedad de enterarnos y de estar pendientes de estos temas que a lo mejor de pronto pensamos que nos son ajenos hasta que tenemos que hacer un trámite, que tenemos que interponer una queja o que somos víctimas de un acto de corrupción, ¿no? Así es, generalmente toda la trama institucional pública nos atañe, directa o indirectamente, a veces de manera muy contundente en un momento preciso, pero siempre está ahí para llamar nuestra atención y justamente ponerlas a funcionar según lo requerimos para esos momentos apremiantes. Pongamos por caso el asunto de los desaparecidos y las desaparecidas, que hace unos años era apenas una insinuación. No pusimos suficiente atención, las autoridades ahora
tienen que reaccionar a un asunto que ya se complicó muchísimo, no solo a escala de Jalisco, a escala nacional, justamente porque la opinión pública siempre estamos entretenidos en otras cosas y de pronto no ponemos suficiente atención a lo que nos es común. Ahora, de cualquier forma, sí hay una parte de la sociedad que se mueve, que presiona, que vigila sobre todo y que de alguna manera ha empujado a hacer ligeros cambios en estos procesos. Claro, y tenemos que reconocer que así como sí existe, bien dices, esta sociedad, esta porción de la sociedad que empuja, por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción, que trae como secuela los sistemas estatales, las mismas autoridades, muchas de ellas, han escuchado esta dosis de clamor que los ha llevado a hacer cambios, inclusive contra la tradición que ya señalábamos. Así que si esta presión se ejerce y crece, seguramente tendremos cambios mucho más impactantes para nuestra vida cotidiana. Y viene la integración o la reestructuración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con pues, el compromiso de que no vuelva o que no sea un seguimiento a lo que se había convertido, ¿no? Que era pues una oficina de chambitas para muchos actores políticos, en particular aquellos partidos que fueron perdiendo y que dejaron de tener espacios en el servicio público. Pues sí, al menos por las declaraciones de quien presidirá de hoy en adelante la comisión, al menos por los próximos 5 años, apuntan en ese buen sentido, pero justamente no atenernos a lo que declara el funcionario es lo importante, y sí usar eso que declara para constantemente estar mirando su gestión si de veras se refiere a eso que él dijo que iba a hacer. Eso es de lo más relevante. Y pronto, entre el 14 y el 15 de agosto, tendrán que proponerse los responsables de la Comisión de Selección para el Sistema Estatal Anticorrupción. Que ya 9 se lanzó la convocatoria, ¿no? Ya salió la convocatoria, necesitamos 9 ciudadanos que justamente elegirán al Comité de Participación Social que presidirá nuestro Sistema Estatal Anticorrupción, que le dará legitimidad y profundidad. No podemos dejar que eso se quede en la oscuridad sin poner una mirada intensa. Porque no es un asunto menor quién lo va a operar, que no, es algo que tenemos que estar muy atentos. Así es, 5 de los 9 serán propuestos por universidades y centros de investigación y 4 por organizaciones de la sociedad civil, particularmente inmiscuidas en fiscalización y transparencia. Así que no quitemos los ojos de encima, ese comité de selección será vital para el futuro del Sistema Estatal Anticorrupción y el futuro del buen manejo del dinero público. Por supuesto. Augusto, muchísimas gracias. Pues ahí están los temas sobre la mesa para que el ciudadano asuma su responsabilidad como tal también y esté pendiente de los mismos. Así, hagamos nuestra parte, no es tan complicado. Muchas gracias, Sonia, Belén, muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias. Es Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Nosotros hacemos una pausa. Regresamos con lo más importante de la información nacional e internacional.